Soy estudiante de la Universidad UEN, insistir, persistir y jamás desistir. Mi nombre es Adriana Leticia Jiménez Salazar. Estoy cursando el segundo cuatrimestre del doctorado en educación en la asignatura de Tendencias Contemporáneas de la Educación, con el asesor, el doctor Freddy Ortega Vivar. El tema que vamos a tratar es el Plan de Estudios de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022. Este tema me resulta interesante porque es un nuevo paradigma para la educación de México, un nuevo cambio que está lleno de retos, experiencias y que esperemos que tenga buenos resultados. Lo importante es la actitud y hay que actualizarnos para que tengamos un buen proceso de enseñanza y aprendizaje y los resultados sean favorables con nuestros alumnos. El docente tiene que conocer y dominar el nuevo plan y programas de estudio para obtener mejores resultados en su práctica docente. Se darán a conocer los puntos más esenciales e importantes de este plan. Se realizarán algunas entrevistas con maestros de nuevo ingreso, intermedio y con más de 25 años de experiencia para conocer su opinión acerca de estos cambios que han observado. El nuevo plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria se fundamenta en el artículo 23 de la Ley General de Educación. Así lo estipula la Secretaría de Educación Pública, mencionando que es aplicable para toda la República Mexicana. Al ser la educación un derecho humano y por lo tanto un bien público de interés nacional, esta propuesta curricular es una tarea colectiva en permanente construcción que se comprende de 5 puntos importantes. Al ser la educación un derecho humano y por lo tanto un bien público de interés nacional, esta propuesta curricular es una tarea colectiva en permanente construcción que se comprende de 5 puntos. Número 1. El Plan de Estudios de Preescolar, Primaria y Secundaria, con su marco y estructura curricular, dan cumplimiento al carácter incluyente y participativo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria y secundaria y normal en toda la República. Para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. Número 2. Formación docente. La docencia es una profesión de saberes, conocimientos y experiencias altamente complejas, combinada con dosis de repetición institucional y la exigencia permanente de adecuar la enseñanza a las condiciones en las que aprenden las y los estudiantes, lo que coloca a la enseñanza como el problema principal de la formación docente en el curso de su desempeño profesional. La formación docente tiene como propósito crear puentes entre el saber que plantean el plan y los programas de estudio, así como los saberes docentes, desarrollados en su formación inicial. A lo largo de su desempeño profesional, es un diálogo que establecen profesoras y profesores con diferentes instancias que aportan conocimientos para la comprensión,
seguimiento y construcción de soluciones a los problemas de la escuela, la didáctica, la integración curricular, la recuperación de los saberes docentes, el proceso formativo y la relación con la comunidad que enfrentan cotidianamente. Es así que la agenda de la formación de las profesoras y los profesores, conforme a los tiempos y espacios establecidos en el calendario escolar para la educación preescolar, primaria y secundaria vigente, parte de las experiencias y saberes de estos en sus contextos y circunstancias específicas, así como de los significados que les otorgan en el espacio escolar y más allá de este, lo cual les sirve para construir aquello que les es común y al mismo tiempo los vincula con los saberes y las culturas en las que viven sus estudiantes. Codiseño de los programas de estudio. Este proceso de formación, apropiación, será permanente toda vez que se asume que la contextualización de los contenidos para atender el carácter regional, local, contextual y situación del proceso de enseñanza y aprendizaje, a cargo de las profesoras y profesores y solicitando por los gobiernos de las entidades federativas, como lo prevé el artículo 23 de la Ley General de Educación. Esta tarea responde a la necesidad constante de actualización, ya sea por los avances en los campos de conocimiento, la didáctica, como por los escenarios de diversidad que caracterizan el territorio nacional, y las transformaciones sociales, culturales, ambientales y sanitarias, como la pandemia generada por el virus SARS-CoV-19. El codiseño no elude la observación obligatoria de los programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria, pero en ese marco es preciso transitar a una visión contextualizada, flexible y realista sobre la toma de decisiones de las maestras y los maestros respecto a cómo se enseña en la escuela. Lo nacional tiene que reposicionarse como el espacio de lo común desde la diversidad que caracteriza un país como México, considerando la diversidad de saberes, con un carácter didáctico y curricular diferenciado, que responda a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del país, como establece el artículo 22 de la Ley General de Educación. Número 4. Desarrollo de estrategias nacionales. Para apoyar los procesos de educación preescolar, primaria y secundaria, se fortalecen estrategias nacionales vigentes y se proponen otras nuevas que respondan a las necesidades actuales, sobre todo después de la pandemia generada por el virus del SARS-CoV-2, entre otras. Número 1. Estrategia Nacional para la Enseñanza de Lenguas y Culturas Indígenas y Afromexicanas. Número 2. Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Número 3. Estrategia Nacional para la Educación Multigrado. Número 4. Estrategia Nacional para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en situación de migración interna y externa. Número 5. Estrategia Nacional para fortalecer a las escuelas como parte del tejido comunitario en contextos urbanos. Número 6. Estrategia Nacional con perspectiva de género para mantener a las escuelas libres de violencia y acoso. Número 7. Estrategia Nacional de Lectura. Por último tenemos el número 5, que es la transformación administrativa y de gestión. Menciona que la viabilidad operativa de la propuesta curricular, la formación docente, el codiseño curricular y la operación de las estrategias nacionales y su articulación con los procesos formativos de la educación preescolar, primaria y secundaria tienen un peso significativo en las transformaciones que se hagan durante los procesos de gestión y administración a nivel federal y local. Se trata de fortalecer la capacidad de las instituciones educativas del Estado para construir un proyecto educativo en cada escuela, involucrando a cada consejo técnico escolar, con el fin de que servidores públicos, directores, supervisores y asesores técnico-pedagógicos realicen sus tareas pensando en las condiciones de desigualdad y los contextos diferenciados de nuestro país. Todo ello para que el Estado pueda hacer efectivo el derecho humano a la educación de las y los estudiantes de educación básica.
Esto implica realizar las adecuaciones administrativas, normativas y de gestión que favorezcan y apoyen el trabajo docente de las maestras y los maestros del país, con el fin que sus actividades, tiempos y espacios puedan ser ocupados en actividades de enseñanza, formación docente, trabajo colegiado, planeación y evaluación. El plan y los programas de estudio de educación básica priorizan el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todos los momentos de los procesos educativos, de la misma manera que reconoce a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El plan de estudio cuenta con una estructura con 4 elementos que articulan la propuesta curricular de principio a fin. Número 1. Integración curricular. Expresada en los campos formativos, ejes articuladores, los cuales establecen los contenidos fundamentales de estudio, previstos en el artículo 29, fracción 2 de la Ley General de Educación, mientras que los propósitos de formación general de la fracción 1 del mismo artículo se expresan en el perfil de egreso. Por su parte, los contenidos referidos en el artículo 30 de la Ley General de Educación se encuentran desarrollados en los programas de estudio. La integración curricular articula el trabajo interdisciplinario, la problematización de la realidad y la elaboración de proyectos. Con ello se atiende la demanda histórica de promover una formación integral, así como situar los procesos formativos en los contextos en los que aprenden las y los estudiantes y enseñan las profesoras y los profesores, como lo establece el artículo 14, fracción 4 de la Ley General de Educación. Número 2. Autonomía profesional del magisterio. Para contextualizar los contenidos de los programas de estudio de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa de las y los estudiantes. Número 3. La comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la relación de la escuela con la sociedad, tal cual lo establece el artículo 14 de la Ley General de Educación, fracción 1, que plantea llevar a cabo acciones para concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario en el que construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas y culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la nación. Número 4. El derecho humano a la educación de las y los estudiantes, en tanto sujetos de la educación, al mismo tiempo que son la prioridad del sistema educativo nacional, como lo establece el artículo 2 de la Ley General de Educación. Capítulo 2. Los efectos de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, en la educación preescolar, primaria y secundaria, han sido un hecho histórico propio de la llamada sociedad del conocimiento, la economía del libre mercado y de la mercantilización de todos los ámbitos de la vida, desde la educación, la salud y la cultura, hasta el medio ambiente y las culturas ancestrales. En este tiempo, en este periodo de pandemia, la educación tuvo un gran impacto y grandes cambios a nivel mundial, tanto para docentes, estudiantes y padres de familia. En resumen, en el capítulo 2, estas exigencias transformadoras son evidencia de que a raíz de la pandemia, el mundo está viviendo un cambio de época, quizás un cambio de orden civilizatorio, que presenta a todas y todos los actores educativos las incertidumbres, inercias y desafíos, así como la posibilidad de repensar la educación de una manera radicalmente distinta, que considere. Es importante considerar la revalorización de los siguientes 10 puntos que se toman en cuenta para este nuevo plan y programas de estudio. Un punto
punto clave en el acercamiento a la cultura digital a través del currículo de la educación preescolar, primaria y secundaria es el trabajo que realice el Sistema Educativo Nacional para erradicar las desigualdades digitales plenamente exhibidas por la pandemia del virus SARS-CoV-2, de las que sobresalen 4 de ellas. Capítulo 3. El Currículo Nacional desde la Diversidad. La obligatoriedad y el currículo de la educación preescolar, primaria y secundaria han sido parte de un sistema político y económico que fue pensado para la diferenciación social existente. Esto ha exacerbado las desigualdades y exclusiones basadas en la clase, género, condición física, grupo étnico y sexual, debido a que la articulación de lo común con lo diverso está ausente del currículo nacional en las actividades educativas, en las relaciones de poder dentro de las escuelas y en las formas de evaluación. Pese a las distintas reformas que se han aplicado en la educación preescolar, primaria y secundaria, en los últimos 30 años ha prevalecido el referente identitario surgido en el periodo posrevolucionario, en tanto programa de la modernidad centrado en al menos 4 elementos: nacionalismo, mestizaje, positivismo y patriarcado. Lo anterior reproduce la desigualdad, el racismo y el clasismo como mecanismos estructurales que a su vez generan los llamados grandes problemas educativos, tales como en el abandono escolar, la repetición, el bajo rendimiento académico, medido por las pruebas estandarizadas a gran escala. Este modelo de unidad y modernización incorporado al currículum nacional ha prevalecido hasta el presente, pese a las transformaciones políticas y sociales del Estado mexicano. De este modo, el currículum mantiene su sentido formal en el plan y los programas de estudio, incluso en los libros de texto, mismos que buscan reproducir la síntesis cultural, social y étnica de lo mexicano, pero ahora en el conciencia de la globalización económica. Esto ha significado la incorporación de nuevos aprendizajes para ejercer la ciudadanía en la llamada sociedad global de la información. Capítulo 4. Las reformas curriculares de la educación preescolar, primaria y secundaria. En México, por lo menos en los últimos 30 años, ha predominado un enfoque instrumental, conductista y eficientista en el diseño y operación de los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria y secundaria, que se ha ido ajustando con cada reforma, pero que ha definido la experiencia formativa expresada en conceptos, sistemas explicativos, habilidades, saberes, normas, valores, establecidos en los contenidos y objetivos del currículo, su planeación y evaluación. Capítulo 5. Elementos centrales de la política curricular de la educación preescolar, primaria y secundaria. Se divide en 3 apartados. 5.1. Derecho humano a la educación. Significa también que las y los estudiantes cuenten con los apoyos de las escuelas, las familias, la comunidad y del sistema educativo en general para mantenerse o reintegrarse a su trayectoria escolar, en caso de ser interrumpida, especialmente para aquellos grupos de la sociedad más vulnerable, con los que el Estado tiene una deuda social histórica que ha favorecido una distribución desigual de oportunidades educativas. 5.2. Los profesionales de la docencia, revalorización de las maestras y los maestros.
José Vasconcelos dijo, en su momento de ellas y ellos, que cada vez que yo pienso en la patria, serán ustedes los que la representen. Rostros serán también en ustedes donde ponga la fe que vacila y no haya sitio donde asentarse. El mismo Jaime Torres Bodet expresaría que héroes y maestros no cesan de combatir en nosotros y con nosotros, mientras nos esforzamos por merecerlos. El artículo 3 menciona que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. 5.3. El currículo, finalidades de la propuesta. El plan y los programas de estudio tienen un carácter nacional que se construye desde la diversidad. Por lo tanto, junto con los libros de texto y otras materias de la educación preescolar, primaria y secundaria, estructuran sus contenidos teniendo como finalidad el interés de las comunidades que componen la sociedad a partir de la articulación de lo común con lo diverso. Parte 2. Estructura curricular. Capítulo 6. Fundamentos de la propuesta curricular. En este apartado se presentan los elementos que fundamentan la propuesta en cuanto a la noción de aprendizaje y comunidad como pilares que sustentan la estructura formal del currículo. En este sentido, el perfil de egreso advierte los rasgos de identidad que las infancias y juventudes que cursen este tramo educativo preescolar, primaria y secundaria estarán en condiciones de desarrollar a partir de los contenidos propuestos en los programas de estudio. Asimismo, se explica la estructura curricular con sus distintos elementos y relaciones, incluidos aquellos que se agrupan en los programas de estudio para finalizar con los contenidos. 6.1. La comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Menciona que hay 3 razones que explican por qué se coloca la comunidad urbana o rural, local, nacional y mundial como foco de los procesos educativos. La primera razón es que las escuelas no es un espacio aislado de la comunidad, sino que su razón de ser está en relación con la vida de las personas que acuden a ella todos los días, con sus lenguas, costumbres, hábitos, identidades, relaciones, afectos y expectativas, las cuales se construyen y vinculan con otras personas en diferentes espacios de una comunidad urbana o rural. Segunda razón, es que los conocimientos, saberes, valores y relaciones que construyan las y los estudiantes establecidos en los programas de estudio solo pueden ser incorporados de manera integral en su vida cotidiana en el marco general de la comunidad en la que habitan, incluyendo a la escuela. Tercera razón, es que la escuela debe considerar los conocimientos y saberes socialmente construidos de la vida comunitaria por las y los estudiantes, así como el sentido que ellos le dan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para discutir e inclusive problematizar el contenido del plan y los programas de estudio a la luz de la realidad concreta que viven, tal como invita Paulo Freire en la pregunta ¿por qué no establecer una intimidad necesaria entre saberes curriculares fundamentales para los alumnos y la experiencia social que ellos tienen como individuos? 6.2. El aprendizaje como experiencia formativa. En el plan y los programas de estudio se plantea un currículo integrado en donde los contenidos de las disciplinas se relacionan con ejes de articulación que vinculan el saber y el conocimiento con situaciones de la realidad, todo ello organizado en 4 campos formativos. Estos campos formativos abarcan desde la educación preescolar a la educación secundaria, a partir de fases de aprendizaje que deben de estar en sintonía con los procesos de desarrollo y constitución subjetiva de niñas, niños y adolescentes en su diversidad, contemplando procesos de larga duración y heterogéneas, experiencias de vida, no pueden reducirse a los límites de la organización escolar habitual, ligada fuertemente al solo criterio de edades cronológicas de los sujetos.
6.3. La evaluación de los aprendizajes. En este apartado se desarrolla lo establecido en el artículo 29, fracción 4 de la Ley General de Educación, los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumpla con los propósitos de cada nivel educativo. El Sistema Educativo Nacional ha dado prioridad a un modelo de evaluación de los aprendizajes que se basa en una supuesta cuantificación del conocimiento, que es posible representar en calificaciones numéricas. Capítulo 7. Perfil de egreso de las y los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria. Aquí nos menciona 10 perfiles de egreso que van a tener los estudiantes una vez concluida su educación básica. 1. Reconocen que son ciudadanas y ciudadanos que pueden ejercer su derecho a una vida digna, a decidir sobre su cuerpo, a construir su identidad personal y colectiva, así como a vivir con bienestar y buen trato en un marco de libertades y responsabilidades con respecto a ellas mismas y ellos mismos, así como su comunidad. 2. Viven, reconocen y valoran la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política, social y de género del país como rasgos que caracterizan a la nación mexicana. 3. Reconocen que mujeres y hombres son personas que gozan de los mismos derechos, con capacidad de acción, autonomía, decisión para vivir una vida digna, libre de violencia y discriminación. 4. Valoran sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas a partir de las cuales pueden mejorar sus capacidades personales y de la comunidad durante las distintas etapas de su vida. 5. Desarrollan una forma de pensar propia que emplean para analizar y hacer juicios argumentados sobre su realidad familiar, escolar, comunitaria, nacional y mundial, conscientes de la importancia que tienen la presencia de otras personas en su vida y la urgencia de oponerse a cualquier tipo de injusticia, discriminación, racismo o clasismo en cualquier ámbito de su vida. 6. Se perciben a sí mismas y a sí mismos como parte de la naturaleza, conscientes del momento que viven en su ciclo de vida y la importancia de entender que el medio ambiente y su vida personal son parte de la misma trama, por lo que entienden la prioridad de relacionar el cuidado de su alimentación, su salud física, mental, sexual y reproductiva con la salud planetaria desde una visión sustentable y compatible. 7. Interpretan fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales a partir de temas diversos e indagan para explicarlos con base en razonamientos, modelos, datos e información con fundamentos científicos, saberes comunitarios, de tal manera que les permitan consolidar su autonomía para plantear y resolver problemas complejos considerando el contexto. 8. Interactúan en procesos de diálogo con respeto y apreciación a la diversidad de capacidades, características, condiciones, necesidades, intereses y visiones al trabajar de manera cooperativa. Son capaces de aprender a su ritmo y respetar el de las demás personas. Adquieren nuevas capacidades construyendo nuevas relaciones y asumen roles distintos en un proceso de constante cambio para emprender proyectos personales y colectivos dentro de un mundo en rápida transformación. 9. Intercambian ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes con el fin de establecer acuerdos en los que se respeten las ideas propias y las de otras y otros. Dominan habilidades de comunicación básica tanto en su lenguaje materna como en otras lenguas. Aprovechan los recursos y medios de la cultura digital de manera ética y responsable para comunicarse, así como obtener información, seleccionarla, organizarla, analizarla y evaluarla. 10. Desarrollan el pensamiento crítico que les permite valorar los conocimientos y saberes de las ciencias y humanidades, reconociendo la importancia que tienen la historia y la cultura para examinar críticamente sus propias ideas y el valor de los puntos de vista de las y los demás como elementos centrales para proponer transformaciones en su comunidad desde una perspectiva solidaria.
Capítulo 8. Organización curricular. En este apartado se desarrolla lo establecido en el artículo 29, fracciones 2, que corresponde a contenidos fundamentales de estudio. Fracción 3, que corresponde a secuencias indispensables que deben respetarse, y fracción 6, que corresponde a los elementos que permiten la orientación integral del educando. Los distintos componentes que se describen a continuación están relacionados de manera articulada en niveles de desagregación, de tal forma que el centro se encuentran los fundamentos o elementos base, y conforme se avanza en los niveles se puede observar el efecto que los direcciona. (8.1) Ejes articuladores del currículum de la educación preescolar, primaria y secundaria. El ejercicio del derecho a la educación se expresa en una escuela que forme ciudadanas y ciudadanos para vivir y convivir en una sociedad democrática, que se caracterice por el ejercicio activo de las libertades individuales, el respeto al orden legal justo, la autodeterminación y participación de las comunidades en el debate público para dialogar con otras ciudadanías, desde una perspectiva territorial con miras a transformar la realidad. El plan y los programas de estudio expresan estas capacidades humanas a través de 7 ejes articuladores incorporados en el currículum, los cuales contienen los rasgos propiamente humanos de la formación de ciudadanas y ciudadanos de una sociedad democrática desde la perspectiva plural y diversa como la mexicana. (8.1.1) Inclusión. En este eje articulador de carácter decolonial sugiere desarrollar procesos formativos y relaciones pedagógicas que permitan comprender durante la educación preescolar, primaria y secundaria la lógica colonial que opera en nuestra experiencia humana cotidiana. Cuando las niñas y los niños empiezan a estudiar la modernidad y sus procesos históricos, científicos, productivos, tecnológicos, culturales y artísticos, en realidad están estudiando los procesos de la colonización y sus dominios, por lo que es central que comprendan cómo se relacionan con su vida diaria. Esta lógica colonial funciona en por lo menos 4 dominios que hemos aprendido en todas las experiencias educativas formales, no formales e informales, y comprenden el dominio económico como la apropiación de la tierra y la explotación humana, el dominio político que comprende el control de las autoridades, el dominio social representado por el control de género, la clase social, la sexualidad, la condición étnica, el dominio epistémico dedicado al control del conocimiento y las subjetividades. 8.1.2 Pensamiento crítico. El eje articulador de pensamiento crítico, en donde lo crítico se entiende como la recuperación del otro desde la diversidad, es fundamental para la formación de una ciudadanía con valores democráticos y una justicia social. Asimismo, el pensamiento crítico es la capacidad que desarrollan niñas, niños y adolescentes para interrogar al mundo y oponerse a la injusticia, la desigualdad, el racismo, el machismo, la homofobia y todas aquellas formas que excluyen e invisibilizan a las personas y que pasan inadvertidas por considerarse normales, pero que en realidad son construcciones históricas que se generan a partir de diversas formas de explotación, control de trabajo y relaciones de género. 8.1.3 Interculturalidad crítica. Este eje articulador parte de que las culturas son matrices dinámicas y complejas de producción de imaginación, creencia, comprensión, interpretación y acción que las personas y los grupos construyen e interiorizan para dar sentido y razón a su vida, a su comunidad y a los contextos geográficos y sociales en que habitan. Las culturas generan tipos específicos de subjetividad, formas originales del ser humano, que a su vez producen, crean y recrean esas mismas culturas. La interculturalidad se refiere a sujetos, comunidades e identidades lingüísticas, culturales, sociales y territoriales en su diversidad, que interactúan, dialogan e
interpretan y producen entre sí diferentes realidades en un marco de relaciones asimétricas. Pensar la educación preescolar, primaria y secundaria desde la interculturalidad supone para todas y todos que es posible enseñar y aprender conocimientos y saberes desde diversos fundamentos conceptuales que permiten a las y los estudiantes pensar a sí mismas y a sí mismos en coexistencia con los otros y el medio ambiente. 8.1.4 Igualdad de género. Un principio fundamental de la ciudadanía democrática es el reconocimiento de que las mujeres y los hombres son iguales en derechos, con capacidad de decisión, acción y autonomía para construir su vida con pleno uso de sus libertades. 8.1.5 Vida saludable. Establecer un eje articulador de vida saludable supone una formación progresiva que permite a las y los estudiantes comprender el entramado de relaciones entre el medio ambiente y la dinámica social, económica y cultural de las comunidades urbanas y rurales, el impacto de las acciones que se desprenden de dichas relaciones y las consecuencias en su salud como en la de las y los demás. La salud es un hecho social y un hecho histórico. 8.1.6 Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. México es una comunidad de comunidades, un territorio de territorios y un lugar en donde se encuentran las lenguas maternas, las lenguas extranjeras y las lenguas olvidadas. Hacer efectivo el derecho humano a la educación, considerando en el centro de los procesos educativos a la comunidad, tiene como condición la posibilidad de aprender la diversidad de las lenguas. El acercamiento a las culturas a través de la lengua escrita permite a las y los estudiantes desarrollar habilidades como la expresión escrita o la comprensión lectora y que puedan descifrar su propia experiencia dentro del mundo en el que viven, donde lo íntimo y compartido están coligados de forma invariable. 8.1.7 Artes y experiencias estéticas. Este eje busca valorar la exploración sensible del mundo al reconocer y recuperar el valor formativo de las experiencias artísticas y estéticas que se producen en las y los estudiantes en su relación con las manifestaciones culturales, las producciones del arte y la naturaleza, así como el reconocimiento de las artes como expresión, cultura, comunicación y cognición, abriendo puentes con otras formas de conocimientos inalienables de la experiencia humana. En el siguiente esquema se representan los 7 ejes articuladores y los 4 campos formativos del nuevo Plan y Programas de Estudio 2022. (8.2) Campos formativos. Aquí nos menciona los 4 campos formativos que existen. Y número 1, lenguajes. Número 2, saberes y pensamiento científico. Número 3, ética, naturaleza y sociedades. Número 4, de lo humano y lo comunitario. En este apartado nos menciona a lo que se refiere cada campo formativo y cuáles son sus finalidades de cada uno. Para ello lo veremos en nuestro siguiente capítulo. Relación entre programas de estudio y codiseño. El proceso de codiseño considera que el colectivo docente de cada escuela delibere en torno a los contenidos que serán necesarios integrar a los programas analíticos de tal forma que ambas acciones, apropiación de contenidos nacionales y codiseño de contenidos locales, reconozcan estructuralmente los procesos de decisiones curriculares de las maestras y los maestros llevan a cabo. 8.4 Fases del aprendizaje.
Aquí se da la organización curricular por fases, de lo que corresponde la fase 1, educación inicial, fase 2, educación preescolar, primero, segundo y tercero, fase 3, educación primaria, primero y segundo, fase 4, educación primaria, tercero y cuarto, fase 5, educación primaria, quinto y sexto, fase 6, educación secundaria, primero, segundo y tercero. En la siguiente imagen mostraremos las fases y grados que corresponden a cada nivel educativo, en este caso inicial, preescolar, primaria y secundaria, con sus grados correspondientes.